11:33 de la mañana. Antonella, como siempre, me anima un segundo antes de entrar al aire. Gracias, Antonella, gracias. Vamos a ingresar a nuestra segunda entrevista del día de hoy. Hoy es miércoles 13 de noviembre. ¿De qué era? ¿De qué? Noviembre. No, es que estoy sufriendo un lapsus, una demencia. Bueno, vamos a hablar sobre eso, efectivamente. Vamos a hablar sobre este tema. ¿Con quién estamos el día de hoy? Hoy día tenemos de invitado al médico neurólogo doctor David Lira. Él es director administrativo del Instituto Peruano de Neurociencias, con quien vamos a hablar sobre la demencia neurológica en los adultos mayores. Entre paréntesis dicen los viejitos verdes. No creo que esto esté dentro del tema. Doctor, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Sí, la demencia es una enfermedad bastante variada. Engloba un grupo de enfermedades. Dentro de ellas, la más conocida es la enfermedad de Alzheimer, pero también otro tipo de enfermedades como la degeneración lobar frontotemporal, y que se presenta en personas eminentemente jóvenes. Hablamos de jóvenes relativamente entre 45 y 65 años, que cuando están jóvenes tienen un comportamiento más o menos normal, son serios, ordenados, monógamos, y que poco a poco tienen cambios en su comportamiento. Estos cambios en el comportamiento hace, por ejemplo, que con el tiempo se los conozca como abuelos enamoradores, es decir, cambian su carácter. Ah, no, sí, vamos a hablar sobre eso. Yo pensaba Sí, que Adriana me no, había puesto entre paréntesis los no era una viejitos broma. verdes. No era una broma. Entonces, estas personas comienzan poco a poco a abordar temas reiteradamente de contenido sexual. No me diga. Abordan mucho Yo las conozco a mujeres uno jóvenes. cerquita está, a las 10 de la... No, mentira, cerquita está. Entonces, estas personas, conforme pasa el tiempo, cada vez tienen mayores cambios, y estos cambios con el tiempo degeneran más y se convierten en un tipo de demencia. A estas personas, inclusive el apetito sexual se les aumenta, requieren sexualmente mucho a sus esposas, y sus esposas ya se quejan y los llaman viejitos verdes, porque inclusive buscan pornografía, buscan cualquier tipo de comportamiento que les ayude a mantener este cambio que han tenido. No debería reírme, doctor, pero es que da risa. Pero es un tema serio, no es una enfermedad, que todas las personas pueden pasar. ¿Se da solamente en el caso de los hombres o también puede ser en el caso de las mujeres? No, las abuelitas también, a lo mejor también se les sube el líbido, ¿no? Quieren, no sé. También puede pasar en el caso de las mujeres. La incidencia es similar tanto en varones como en mujeres. Y bueno, lo de la demencia, definamos demencia en sí, ¿no? ¿Qué cosa es? Es una incapacidad para controlar los pensamientos, es una incapacidad de razonar, de recordar. La demencia, en forma sencilla de definir para que entienda toda la gente, es la dificultad de la persona, que va aumentando progresivamente, de realizar cosas que habitualmente hace. Por ejemplo, sumar, restar, afecta su memoria y con el tiempo afecta sus funciones de la vida diaria, le llamamos sus nosotros. Relaciones personales, salir a la calle solo, comprar cosas, ir al banco, si no ir recuerda, al mercado. Imagínense cómo regresar, puede pasar a lo terrible. Entonces, cuando la memoria se afecta, puede ser normal si la afectación es muy leve, pero cuando ya le afecta sus actividades normales, ya es patológica y se convierte en una demencia. ¿Y esto debido a qué? ¿Ese trastorno debido a qué ocurre? ¿Qué pasa con el cerebro? Las causas son múltiples. La más importante que se ha visto tiene que ver con la edad. Conforme pasan los años, los seres humanos comienzan a presentar una disminución de la función de la memoria y de las funciones cognitivas. Eso es normal, por eso es que las personas mayores tienen una lentitud en el proceso de la información. Sin embargo, conforme tienen otras enfermedades, hablamos de presión alta, diabetes, hablamos de dislipidemias o otras enfermedades. Entonces, estas producen daño al cerebro, y este daño asociado y también junto a la edad produce que el cerebro se dañe más y comiencen a afectar su memoria, su concentración y sus capacidades cognitivas, y a largo plazo dar demencia.
Ujú. Bueno, y entonces ya sabemos que esto le da no solamente a los hombres, ¿no? A los llamados viejitos verdes, sino también a las mujeres. Exacto. Existen varios tipos de demencia. Usted mencionó el Alzheimer. Sí. Y hay otras. ¿Cuáles Claro, son? hay varios tipos de demencias. La más conocida y más famosa es la enfermedad de Alzheimer, Alzheimer. seguido por la demencia vascular, que es la demencia que se genera por múltiples infartos. Y en Ujú. esta tiene que ver mucho la presión alta, diabetes, dislipidemias que he comentado. Después viene la demencia por cuerpos de Lewy. Dentro de ellas está la degeneración lobar frontotemporal, que es la que llamamos la atención en esa oportunidad, que es la que comienza con con los cambios en el comportamiento que tienen estas personas y que los hace parecer como viejitos verdes o Ujú. como personas que tienen un comportamiento muy desinhibido. Le dicen que el abuelo se pasa de onda porque de pronto se vuelve bastante moderno, se viste a la moda, Eso le pasa a Benjamín, por ejemplo, ahora, ¿no? A mi a veces hacen productor, chistes sí, sí, colorados. Entonces son así es cierto. personas que han cambiado en su comportamiento y son bastante desinhibidos. Entonces estas personas también pueden tener esta enfermedad. Claro, y que en algún momento, pues si tú conoces a tu abuelito todo tierno, todo lindo, todo bonachón, ¿no? Que de pronto te haga un chiste rojo, te descuadra, abuelo, ¿qué pasó? ¿Y tú de cuándo acá, no? Claro, Y tú no sabes que en realidad tu abuelo está pasando por está pues, comenzando esa enfermedad. Por eso, por ejemplo, hay que fijarse en tres cosas importantes. Si estos cambios en el comportamiento se van agravando en el tiempo, es decir, cada vez se empeoran más, ujú. con el tiempo inclusive pueden llegar a tocar a las No personas. me diga, no, eso de los toqueteos, y eso no lo aguanto. ¿Ah? Lo de los toqueteos, sí, ya dime si quieres, igual te pongo una denuncia de acoso sexual, pero no me toques. Claro, con el tiempo puede llegar a esos extremos. Otra cosa que deben pasar con estas personas para que puedan tener esa enfermedad es que las personas comiencen a tener afectación en sus funciones cognitivas, es decir, pierden la capacidad de leer poco a poco, de asistir a reuniones, se aíslan un poco y por otro lado pierden su capacidad de hacer sus actividades diarias. Por Ujú. ejemplo, si antes les gustaba la jardinería, pues de pronto ya no pueden organizarse para hacer la jardinería porque se han olvidado cómo llevar a cabo una labor de jardinería ordenada. Ujú. Riegan mal sus plantas y si sacaban al perro, pues ya se olvidan por qué calles solían llevar a su mascota y Cosas tan simples se alteraciones de este terminan tipo. haciendo pues ¿no? Claro, Una terminan odisea. olvidando cosas tan pequeñas como esa y no pueden planificarlas bien. Sí, doctor, usted mencionó que la demencia es un tema de edad, ¿no? Que eso viene a partir de la edad, pero me imagino que habrán otros factores, ¿no? No sé si la genética tiene algo que ver. Sí, efectivamente. Las investigaciones actuales, por ejemplo, están buscando una causa genética que cause esta enfermedad. No se ha podido encontrar específicamente, se han encontrado algunos genes que pueden estar modificados en esas personas y hacen que el riesgo sea mayor, pero no es la causa más importante. Ujú, Las investigaciones de grandes grupos de personas ujú. han encontrado que los factores de riesgo vascular, estamos hablando de la presión alta, estamos hablando de la diabetes, hablando de la obesidad, estamos hablando de la falta de actividad física, estamos hablando de la elevación del colesterol y los triglicéridos, estamos hablando de consumo de alcohol y consumo de tabaco. Se ha visto que se relaciona con aumento en la prevalencia de demencia, es decir, uno tiene más riesgo de hacer demencia si hace todas esas cosas. Ujú. ¿Por qué? Porque el cerebro comienza a dañarse y el daño es lento, progresivo e irreversible. De ahí la importancia de combatir estas enfermedades para que cuando uno sea mayor y pase a la edad de la senectud de los adultos mayores, pues uno pueda tener una vejez sana, ¿no? Uno puede estar no solamente sano en cuerpo, sino también en mente. Claro, y no terminar siendo una carga, pues, ¿no? Para nuestros Claro. familiares, nuestros hijos, Las, nuestros... las personas con demencia lamentablemente no solamente tienen que asumir costos por la medicación, sino muchas veces tienen que ser cuidados, necesitan un cuidador y Claro. muchas veces es un familiar o es una persona a la que hay que pagar para que cuide a esta persona mayor y que tiene esta enfermedad. Ujú. Doctor, antes de hablar sobre los tratamientos y la prevención de esta enfermedad, aquí tengo algunas causas, dice, que pueden causar la demencia. Si se las leo y usted me dice si estamos bien. Dice, reacciones a los medicamentos, los problemas metabólicos y las anormalidades endocrinas,
las deficiencias nutritivas, las infecciones, los hematomas, los tumores cerebrales, la anoxia, el envenenamiento y los problemas del corazón y del pulmón. ¿También pueden ser causa de demencia? No. Sobre esto hay que tener claro una cosa. Por ejemplo, cuando una persona mayor de pronto tiene afectación de la memoria, de pronto se torna diferente y no puede hacer sus actividades en forma normal, lo que hay que hacer es evaluarlo. Entonces, en la evaluación, el médico neurólogo, le va a hacer un examen completo que incluye exámenes de sangre, exámenes cerebrales de imágenes que puede ser una tomografía o una resonancia, evaluaciones cognitivas con preguntas y respuestas para saber si tiene alterado algo, si tiene alterado alguna hormona, alguna vitamina, si tiene algún hematoma, si tiene algún daño en el cerebro. Entonces, cuando se descarta esto y no tiene nada de esto, es una demencia. Pero si tiene, por ejemplo, una hormona alterada, uno le corrige la hormona y la memoria mejora. Eso se denomina una pseudodemencia, o sea, una demencia falsa. Parecía una demencia, pero no lo es. Parecía una demencia, pero es un hematoma de repente. Parecía una demencia, pero es una anoxia que tiene en el cerebro. Si se corrige, la memoria mejora y la persona vuelve a ser como antes. Pero es importante una evaluación adecuada y oportuna en estas personas para que el daño no se puede establecer y no pueda llevar a una demencia irreversible. Y hablemos de eso, de la evaluación. ¿Cómo es que hace el diagnóstico el doctor cuando va una persona de 65 o 60 años a su consultorio y dice, doctor, ¿sabes qué? No me acuerdo dónde dejé mis lentes la semana pasada. O, ¿sabe qué? No me he cepillado los dientes hoy, no me acordé, no sé, en fin. Cositas así pequeñas que de pronto empiezan a hacer que el doctor crea que esta persona está con esta enfermedad, ¿no? O en qué se basan ustedes para definirlo como enfermo de demencia. Nosotros en el Instituto Peruano de Neurociencias, por ejemplo, hemos organizado un protocolo estandarizado y muy organizado y muy objetivo. Lo que se hace es hacer una evaluación integral de la persona. Primero se hace un examen clínico detallado, físico. Posteriormente se hace una serie de pruebas de sangre para determinar si hay alguna alteración hormonal, si hay alguna alteración de vitaminas, alguna infección, alguna alteración hepática o renal que pueda causar un trastorno de la memoria. Posteriormente se le hace pruebas de imágenes cerebrales para ver si hay algún neurológicos. Daño neurológicos. Y posteriormente se le hace pruebas neuropsicológicas. Las pruebas neuropsicológicas son pruebas especiales que permiten medir la concentración, la memoria, la atención. Son objetivas porque se pueden repetir y salen los mismos resultados y permite hacer después el seguimiento con el tratamiento de estos pacientes. Con todos estos datos, el neurólogo puede hacer un diagnóstico correcto y saber si la persona tiene o no demencia, o tiene una pseudodemencia, o tiene solamente una alteración de la memoria que es normal para la edad. Bueno, y ya sabiendo todo esto, diagnosticado, ¿cómo se trata la demencia, aparte de los medicamentos? La demencia tiene dos tipos de tratamientos, como todas las enfermedades deberían tener. Las medidas farmacológicas, que incluyen medicamentos, que lo que buscan es disminuir los síntomas, atenuar los síntomas de la enfermedad y, por otro lado, mejorar la enfermedad. No la curan, lamentablemente, porque las demencias son enfermedades degenerativas, solo las controlan. Y las medidas no farmacológicas. Las medidas no farmacológicas incluyen tanto la rehabilitación cognitiva, que ayuda a que las personas puedan ejercitar su memoria y puedan recuperar parte de la memoria y mantenerla donde está, que no se deteriore más. Es igual que el ejercicio físico. Cuando uno ejercita los músculos, pues los ejercicios hacen que el músculo se fortalezca y uno pueda resistir mejor las cosas. Igual pasa con la memoria. Uno ejercita la memoria con ejercicios, actividades recreativas, y la memoria se ejercita y mejora la memoria, por un lado. Por otro lado, se dan medidas generales de dieta, medidas generales para controlar enfermedades asociadas, y por otro lado, educación a los cuidadores y a la familia. La familia y los cuidadores deben saber cómo tratar a las personas que tienen demencia, ya que de lo contrario pueden estresarlos, y ellos mismos pueden estresarse y hasta enfermarse o deprimirse, porque a veces cuando un demente, es una enfermedad, por ejemplo, de toda la familia, es una enfermedad de toda la familia. Cuando un demente, por ejemplo, de pronto deja de reconocer a los hijos se ponen muy tristes. Es cierto, me ha pasado con mi abuelita.
entonces sufren, entonces hay que prepararlos para eso, que en algún momento de la enfermedad puede llegar, por ejemplo, eso, y ellos deben saber cómo reaccionar, cómo afrontarlo, y no deprimirse, como es la reacción natural en estas personas. Claro, lo que yo hacía era, primero me reía, ¿no? Primero cuando me pasó eso a mi bisabuelita, que ya descanse en paz, me acerqué, abuelita, no sé qué, mamá Rocha, ¿te acuerdas de mí? Claro, hijita, ¿cómo me voy a acordar de ti? ¿Y quién soy? A ver, ¿quién soy? Corinita, me dice. ¿Y dónde están tus hijos? "Oh, no, le digo, soy Patsy. Ah, Patsy, ya. ¿Y tus hijitos? No, no se acordaba, pero me daba risa, ¿no? Pero la tratábamos así, ¿no? No le preguntábamos, pero a ver, Angustiado. angustiábamos, no la estresábamos con que trate de recordarlo, trate. No, la dejábamos, ¿no? ¿Está bien eso? Esa es una medida correcta. Lo que hay que hacer y lo que hay que saber es que las personas que tienen esta enfermedad, demencia, tienen olvidos y por momentos pueden recordar, pero si se les angustia se pueden ellos mismos poner Se muy bloquean, tristes. pues, ¿no? Y se También, bloquean, claro, se bloquean. Entonces lo que hay que hacer es seguirles la corriente, conversar con ellos. Ellos poco a poco se van a recordar, darle pistas para que se recuerde, soy así, hasta que te recuerde y pueda ya reconocerte, ¿no? Claro. Y pueda conversar contigo más libremente. Bueno, doctor, el tema de verdad es muy interesante y hay para hablar un montón, pero el tiempo en la televisión no, eso es un cliché, pero el tiempo en la televisión es muy corto, es muy cortito. Me gustaría que podamos conversar la próxima vez, ¿no? Sobre este tema y otros más, si se puede. ¿Se puede? Claro, encantado por nuestra parte. Más bien, quería preguntarle, bueno, no, ya no podemos, lo voy a hacer después. Tenemos que irnos con Silvio Buendía en vivo y en directo. ¿Desde dónde, mi querido Ricky? Desde Surco. Silvio, adelante.